Muy buenas tardes, les saludo en el amor del Señor. Vamos a ser guiados por Dios, entonces vamos a ser guiados por Él en este devocional y que Él nos hable. Así que oremos para que Dios nos guíe y también nos ayude a poder comprender su palabra. Padre Santo, damos gracias por este día, gracias Padre porque tú nos bendices, nos cuidas, nos fortalece. Nos da el alimento, Señor, el alimento espiritual por medio de tu palabra. Gracias porque podemos ser guiados por ti, por tu Espíritu Santo, Señor, a poder aprender más de ti, a poder ser guiados y aprender tus verdades, Señor, aprender de tu palabra, ser edificados, Señor, con todo esto que tú nos muestras en tu palabra, Señor. Damos gracias por todo, Señor, por tu inmenso amor, tu inmenso sacrificio en la cruz, Señor, porque tú lo dejaste todo, Señor, para venir a este mundo y, y tú un día también resucitaste, Señor. Creemos en esto, Señor, y que creemos en ti, Señor, que tú eres el Dios todopoderoso, fuerte, justo, amoroso. Guíanos, Padre, guíanos en tu palabra y que seamos llenos con sabiduría y aprendamos de tu palabra para poder compartirla, Señor, a quien la necesite. Le pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Este devocional escudriña un poco lo que es la vida y ya al final de la dinastía o el reinado del rey Saúl. El rey Saúl, el profeta Samuel, en quien le ha guiado por medio de, sabiendo de que Jehová Dios quien guía a Samuel a poder llevar en camino recto al rey Saúl. Jehová Dios es quien guía al rey por medio de Samuel. Entonces, llega un punto en que Saúl, el rey Saúl, ya ha perdido esta guía. Es guiado o llevado por sus sentimientos, por lo que demanda el pueblo, por lo que él oye, escucha a las demandas y no por lo que dice Jehová Dios. Entonces llega un punto en que Jehová lo ha desechado como rey. Ya no puede ser más rey de Israel, no puede dirigir al pueblo de Israel, al pueblo de Dios. Entonces, en estos versículos, en 1 Samuel 15, 24 y 25, vemos cómo hay comienza a aceptar la responsabilidad, aunque todavía culpa al pueblo de haber iniciado los eventos desafortunados. ¿Ya? Y en esta primera confesión, llamémosla así, el rey Saúl le dice a Samuel, en el versículo 24, en 1 Samuel 15, entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Entonces, claro,
comienza a aceptar su responsabilidad. Él ha dicho que ha pecado, pero aún así culpa aún al pueblo, diciendo, temía al pueblo y consentía la voz de ellos. En apariencia la confesión de Saúl suena adecuada, pero a la luz de las advertencias de Samuel en los versículos anteriores, el 12, versículos 14 y 15, sus reconocimientos no conducen tanto a la posibilidad de que habrá reconciliación, sino más bien a la certeza de que vosotros y vuestro rey pereceréis. Saúl ofrecerá una segunda y más sincera confesión más adelante. Pero ya en este punto vemos que a pesar de que él acepta su responsabilidad, diciendo que ha pecado, no hay posibilidad de una reconciliación, sino más bien la certeza de que su reinado estaba llegando a su fin a causa del pecado, de su pecado, y de no haber oído la palabra de Jehová, de no haber sido guiado conforme a lo que el profeta Samuel le iba diciendo. Jehová Dios en quien guía a Samuel a poder hablar con el rey y guiar al pueblo conforme a la voluntad de Jehová Dios. Entonces Saúl empieza, bueno, ya aquí termina básicamente escuchando el requerimiento del pueblo, etcétera, y desobedece la palabra de Jehová. En el versículo 30 de 1 de Samuel 15 es donde vemos su segunda confesión. Y él dijo, Saúl, a Samuel, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Segunda confesión. Pero vemos otro punto un poco distinto, porque vemos que la verdadera preocupación de Saúl se pone de manifiesto durante esta segunda confesión, como Samuel parece ya sospechar. Saúl no está preocupado por una reconciliación con el Señor, como por ser honrado delante de los ancianos de su pueblo, de mi pueblo, dice rey Saúl. A cambio de este honor, Saúl se ofrece a postrarse delante del Señor, tu Dios, le dice a Samuel. El Dios de Samuel debe ser el Dios de Saúl, pero Saúl ha sido desleal y no puede haber dicho legítimamente mi Dios. Por eso vemos que en este versículo 30, Saúl le dice, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo, que esa es su preocupación en ese momento, y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. ¿Por qué no dice mi Dios? Entonces queda en evidencia cuál es el anhelo más profundo de Saúl. Antes de arrepentirse de su pecado y volverse a Jehová Dios. El rey Saúl era una persona llena de talento y había sido ungido como rey por Jehová por medio de profeta Samuel.
Su error fue quitar la mirada del Señor y su bendición fue quitada. Fue quitada. No, no obedece la palabra de Jehová. No obedece lo que a él se le demanda como rey, la responsabilidad que tiene delante de un pueblo, como el pueblo de Israel. Entonces, haciendo un símil con uno mismo, ¿realmente le obedecemos al Señor? ¿Obedecemos su palabra? ¿O es que a veces seguimos nuestra propia voluntad? Esto no debe ser. No debemos desobedecer sus mandamientos, ni tomar el lugar que le pertenece al Señor, que es el primer lugar. Uno debe estar firme espiritualmente y en nuestra relación con Dios también debe ser una relación íntima, fuerte, debe ser diaria. Hagas lo que hagas, es para el Dios, para tu Dios, para mi Dios, para nuestro Dios. Hagas lo que hagas, es para Dios, pensando que es para Él. En cada momento, en cada segundo, en cada decisión que nosotros tomamos y tomemos en adelante, debe ser guiada por Dios, por muy mínima que sea. Tener una vida consagrada es lo que también Dios nos demanda. De lo contrario, fallamos, le podemos fallar, podemos caer en pecado, podemos ser guiados por externas circunstancias. En este caso, el rey eh, temió al pueblo y oyó la voz de ellos y no la voz de Jehová. Hay que perder el miedo, el rechazo y debemos agradar a Dios. Tomemos una decisión, serle fiel al Señor, no importar las circunstancias, etc. Hay que ser valiente, permanecer firme donde Dios nos use. Tengamos amor y compasión también por las almas perdidas. Y que nuestro compromiso con el Señor no decaiga, no mengue. Y que se supere, que no siga, que no se vea achacada quizás por las circunstancias de la vida, porque nuestro sentir quizás, por algún sentimiento, o porque nos dicen cosas y no ser guiados por Dios, no decaer, no menguar. ¿Qué dice Isaías 40? Y es una palabra en la cual se ha leído y se conoce. Isaías 40, 29, 30 y 31. Dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Dios nunca sufre reveses y ayuda a los que a Él le temen. Que dice también en Mateo, el Señor Jesús, un ejemplo de cómo podemos seguirlo a Él, de cómo poder también
ser guiados por Él, qué es lo que debemos hacer primeramente para poder seguirlo a Él y cumplir con su voluntad y no con la nuestra. Dice en Mateo 16:24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígalo a Él. ¿Pero de qué se trata esto? Un discípulo debe negarse a sí mismo, morir a su propia voluntad, tomar la cruz, tomar su cruz, aceptar la voluntad de Dios sin importar el costo. Eso significa. Y seguirlo a Él, seguir al Señor a pesar de las circunstancias. Tome su cruz y sígalo a Él. Él renovará nuestras fuerzas a pesar de las circunstancias en las que estemos cada uno de nosotros. Pero hermano, lo más importante es no caer en pecado. No caer en pecado ni tampoco deleitarnos a causa del pecado, como lo hizo el rey Saúl. El rey Saúl cayó en pecado, oyó al pueblo, cumplió sus demandas y su reinado quedó expuesto y básicamente el Señor no lo quiso más de rey y lo destituyó. Ojo con eso, porque el Señor también nos guía, nos castiga, pero Él nos perdona. Él perdona nuestras faltas, nuestras culpas y quiere que nosotros volvamos a Él en arrepentimiento y fe y podamos cumplir con su voluntad, podamos cumplir con sus mandamientos y ser guiados por Él, por su espíritu, escudriñar la palabra y ser guiados por Él, escudriñar más de su palabra y ser edificados por Él. Y así podemos seguir la voluntad de Dios, seguir su voluntad y no la nuestra. Y como les decía, nuestro compromiso debe ser con el Señor. Nuestro compromiso debe ser con Él, primeramente, darle el primer lugar, no decaer, no menguar, sino tomar una decisión, serle fiel y a pesar de las circunstancias, ser valiente, permanecer firmes donde Dios nos use, tener fe, confianza en Dios, que sobrepasa cualquier obstáculo y prueba que vengan por delante. Que el Señor nos guíe, que el Señor también nos ayude a poder seguir en su voluntad, no en la nuestra, y tampoco a caer en pecados, hermanos. No caigamos en pecado sabiendo que Él nos ve. Él es el Dios omnisciente, omnipresente, Dios todopoderoso, quien tiene el control de todo. Así que, mis hermanos, sean todos guiados por el Señor y que Dios nos ayude también a poder seguir en sus caminos, a seguir su voluntad y no la nuestra. Bendiciones.